Dios les bendiga a todos en este día número 72 del plan de lectura de la Biblia en un año. Por aquí te saluda tu hermana y tu amiga Alexandra y te invito a que busques en el libro de Jueces. Hoy vamos a estar leyendo del capítulo 1 al capítulo 3. Gloria a Dios. Hoy comenzamos un libro nuevo. Aleluya, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Así que Jueces capítulo 1, vamos a orar para comenzar con la lectura del día de hoy. Gracias te damos, Jesús, porque tú eres merecedor de toda gloria y alabanza. Te damos gracias, Padre, porque tú vas con nosotros de la mano, Dios mío, en este plan de lectura, Señor. Y eres tú el que nos da la sabiduría, el que nos da la fuerza, el que nos da siempre, Dios mío, la ayuda, Padre, y las herramientas, Señor, para poder continuar, Dios mío, Padre, con este compromiso que hemos hecho contigo, Señor. Y sabemos, Padre, que te está glorificando en nuestras vidas, Señor, que estamos conociéndote más, que estamos, Dios mío, comprendiendo, Padre, todo lo que tú nos hablas a través de tu palabra, Señor, porque desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios mío, eres tú hablando a tu pueblo, un pueblo a quien tú amas, Señor amado, un pueblo, Dios mío, al cual tú le has hecho promesas preciosas. Ayúdanos, Padre, a ser de aquellos que heredan las promesas. Padre, que no seamos como el pueblo de Israel que quedó postrado en el desierto. Ayúdanos a alcanzar, Dios mío, cada una de tus promesas, Señor, y poder entrar, Señor, a lo que tú nos has prometido, que es la vida eterna. Padre, mientras leemos tu palabra, Señor, sigue, Dios mío, llenando nuestros corazones de más amor y más pasión por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Jueces capítulo 1, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo. Y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Besec huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Besec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y combatieron los hijos de Judá Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. De allí fue a los habitantes en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev cerca de Arab, y fueron y habitaron con el pueblo.
Y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat y la asolaron. Y pusieron por nombre a la ciudad Horma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac, mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También la casa de Judá subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los Eteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no lo arrojó. Pero Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbim. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Capítulo 2. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra, de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera.
En el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Capítulo 3. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Capítulo 3. Tratando de acomodar esto, que no moleste tanto el sol. Ahí estamos. Ahí estamos. Capítulo 3. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel y a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Y los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim.
y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahot, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahot se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo habían traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahot, estando él sentado solo en una sala de verano. Y Ahot dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahot su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahot al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahot escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Y fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Gloria a Dios. Ya hemos leído estos primeros 3 capítulos del libro de Josué, ¿verdad? Recordando que ya Josué había muerto. Ya, ¿verdad? Ya habían enterrado a Josué en Siquem, pero vemos que en este capítulo 1, yo quiero enseñarles esto porque yo, aleluya, tengo un librito nuevo, se llama Tablas Comparativas Bíblicas, Mapas y Líneas del Tiempo. Este libro está excelente, súper interesante, me lo consiguió la hermana Dinora en Sam's Club, ¿verdad? Y tiene, ¿verdad? Mucha información buena, ¿verdad? Tiene mapas, aquí está el tabernáculo, tiene muchas explicaciones, muchos diagramas, si usted es como yo, ¿verdad? Que es bien visual y le gusta no solamente leer, sino también ver las cosas explicadas. Ve, aquí están los libros de historia y me va explicando cada uno de los libros. Cosas importantes, ¿verdad? Como que quién lo escribió, aproximadamente cuándo. Aquí está la división de los libros de la Biblia. Déjame ver qué más le puedo enseñar. Cómo nos llegó la Biblia, cómo fue la historia.
Wow, tiene mucha información acerca de las fiestas, acerca de los sacrificios, acerca de todo un poco, ¿verdad? Pudiera estar aquí mucho rato enseñándolo. Aún tiene la genealogía, ¿ves? Y esto también lo vamos a ver más adelante, lo que son las genealogías de Jesús, la genealogía del Mesías, las profecías de Jesucristo, pues se cumplieron. Aquí están los 12 discípulos, las bienaventuranzas. Y quería enseñarles este mapa que es acerca de la tierra prometida, ¿ves? Cómo se distribuyeron, si usted lo ve ahí, cómo se distribuyeron, y aquí en la leyenda dice, ¿verdad? Cuál era la distribución por los colores de cada una de las tribus estaba ubicada. Cuando el reino estaba unificado y aquí cuando el reino estaba dividido. Gloria al Señor. Pero quería enseñárselo porque es bien interesante y es bueno tener estos libros que nos ayudan a visualizar. Estamos leyendo el libro de los jueces, pero es bueno cuando podemos verlo así visualmente porque lo podemos comprender mucho más. Podemos ver más allá o lo podemos visualizar mejor. Así que vemos que este libro de los jueces marca un tiempo en la historia, ¿verdad? Ahora ya vemos que termina lo que es el Pentateuco, que era Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y comienzan los libros históricos con Josué. Pero ya una vez Josué muere, entra este periodo nuevo, que es el periodo de los jueces, ¿verdad? Que está justo después de la muerte de Josué y antes de que se estableciera la monarquía, ¿verdad? Que iba a comenzar con Saúl. Así que el periodo de los jueces cubre alrededor de unos 300 años en la historia de Israel, aproximadamente para el año 1375 o 1400 antes de Cristo hasta el año 1050 antes de Cristo. Y es un libro, ¿verdad?, bien marcado por lo que es la rebeldía, la idolatría constante, la opresión de los enemigos, la anarquía moral, la falta de un liderazgo espiritual estable. Y podemos decir que se reúne la frase, lo que reúne el libro, la frase, el versículo, es aquel que dicen: y en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Se parecerá eso al día de hoy? Que todo el mundo hace lo que bien le parece, todo el mundo hace lo que le da la gana y no hacen lo que Dios dice, lo que Dios manda, lo que Dios establece en su palabra. Así que vemos que a través de todo el libro de los jueces vemos un ciclo en el cual el pueblo de Israel cae en un ciclo repetitivo, y es que ellos desobedecen a Dios, caen en idolatría, se apartan de Dios. Luego entonces ese pecado provoca consecuencias, Dios los entrega en manos de sus enemigos y luego en su angustia claman a Dios, se acuerdan de Dios, le piden a Dios que los ayude. Dios en su misericordia levanta un juez sobre Israel para que pelee sus batallas, para que, ¿verdad?, los lidere, y una vez ellos están en paz por un tiempo hasta que el juez que Dios levantó muere y entonces ellos vuelven a hacer lo malo. O sea, vemos un ciclo un patrón bien repetitivo luego de cada uno de los jueces. Y los jueces no eran un magistrado legal como lo es hoy. Los jueces eran líderes levantados por Dios, no eran reyes, pero eran unos líderes militares, espirituales y políticos que Dios levantaba en un momento determinado para liberar a Israel de los enemigos, para gobernar por un tiempo, para aconsejar al pueblo, para restaurar la fidelidad de Dios. O sea, por eso es que eran líderes no solamente militares, eran también espirituales. Ya para el libro de Jueces capítulo 1, las tribus de Israel continúan, ¿verdad?, en la conquista de Canaán. La tribu de Judá lidera varias victorias en contra de los cananeos, al igual que la tribu de Simeón. Pero vemos que había un problema. El problema lo vemos desde los últimos capítulos de Josué. ¿Cuál era el problema? Que el Señor los mandó a deshacerse de todo, a destruir todo. Y hay unas tribus que dejaron a los cananeos, algunas personas las dejaron viviendo allí.
¿Y qué hicieron con ellas? Los hicieron tributarios, los pusieron a trabajar, ¿verdad? Los pusieron a trabajo forzado o los ponían a pagar impuestos, pero de alguna manera los dejaban ahí para beneficiarse de ellos, pero realmente no estaban cumpliendo con la palabra de Dios, estaban siendo desobedientes a Dios, porque Dios no dijo déjalos ahí contigo y hazlo, saca un beneficio de ellos o déjalos ahí trabajando. No, Dios dijo te vas a deshacer de ellos por completo. Y esa desobediencia fue una obediencia parcial, pero la obediencia parcial es desobediencia. No podemos obedecer en unas cosas y en otras no. O somos o no somos. O obedecemos o desobedecemos. O blanco o negro. No hay tal cosa como que obedecí en unas cosas sí y en otras no. Esa obediencia parcial es realmente desobediencia. Y la desobediencia va a traer consecuencias a nuestra vida. Por eso es que tenemos que examinarnos. ¿Qué áreas entonces no estamos cumpliendo con Dios? ¿Qué áreas quizás pues estamos obedeciendo bien, pero qué otras en nuestra vida todavía hay cosas que no nos hemos podido deshacer, como hizo el pueblo de Israel, que no se pudo deshacer por completo de los cananeos, los dejó ahí, pensando que dejándolos ahí no molestan, pero eso más adelante trajo unas consecuencias. Les trajo problemas espirituales ya más adelante en el futuro y lo estamos viendo aquí en el libro de los Jueces. Por eso es que Dios no quiere que su pueblo haga mezcla, que nosotros no podemos estar con Dios y con el mundo, nosotros no podemos estar en esa coinonía con lo que a Dios le desagrada, porque entonces caemos nosotros en desagradar a Dios también y en desobedecer a Dios. Así que en Jueces capítulo 2 se explica cuál es la causa de la decadencia de Israel, cuando Dios envía un mensajero, envía un ángel que reprende al pueblo porque no obedecieron completamente a Dios al no deshacerse de los cananeos, de los habitantes que estaban en Canaán. Y ahí habían varias tribus que habían lamentablemente desobedecido. Varias de las tribus que no cumplieron con eso que el Señor les había dicho. Así que en ese capítulo 2, el pueblo llora, el pueblo escucha la palabra de Dios y llora, pero no cambia. Entonces ahí es que vemos claro el ciclo espiritual de cómo Israel sirve a Dios, luego se aparta, llega la liberación y la paz una vez Dios levanta a uno de los jueces por su misericordia. Esto es importante. Porque Dios no levantaba jueces porque el pueblo lo mereciera. Dios levantaba jueces por su misericordia. Es por su misericordia que Dios se apiadaba de los pueblos que estaban bajo opresión. Y es ahí que Dios levanta un juez, llega la liberación y la paz, vuelven nuevamente a desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque se había levantado una generación que no conocía al Señor. No conocía al Señor. O sea que podemos ver que hubo un fallo en transmitir la fe a la generación que venía. Por eso es que nosotros, ¿verdad?, tenemos que ponerle diligencia en preparar a las nuevas generaciones, hablando no solamente de nuestros hijos y de nuestras familias, también en nuestras iglesias. Tenemos que hacer ese trabajo, esa labor, ¿verdad? En mi caso, yo soy maestra de educación cristiana en una escuela y para mí, ¿verdad?, es una responsabilidad y ¿verdad?, una encomienda muy seria de que ellos conozcan el carácter de Dios, conozcan quién es Dios. Quizás no se sepan todos los versículos, pero saben que tienen un Dios que los ama, saben que tienen un Dios que es santo, saben que tienen un Dios que es fiel y verdadero. Aleluya. Pero que si nosotros nos separamos de Él, nada podemos hacer, no nos va a ir bien lejos de Dios. Entonces eso es algo que trato, ¿verdad?, de inculcarles y recordarles constantemente. Puedes lograr muchas cosas en la vida, pero si tu alma se pierde, ¿de qué te sirvió todo lo que lograste? Entonces busca a Dios mientras hay tiempo, busca a Dios mientras hay vida, porque mientras hay vida hay esperanza. Pero el pueblo lamentablemente se había levantado una generación que no conocía al Señor y seguían, ¿verdad?, desobedeciendo, yéndose tras los ídolos, yéndose tras todo lo que Dios les había dicho que no hicieran.
Y ya para el capítulo 3, Dios está levantando a los primeros jueces. Dice en el versículo 1 y 2, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel y a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. O sea que Dios dejó algunas naciones paganas allí para probar a Israel y para enseñarles lo que es la guerra espiritual. Y es ahí cuando levanta el primero de los jueces de Israel, que fue Otoniel. Otoniel fue sobrino de Caleb, fue el que tomó a su hija llamada Axa. Eso lo tocamos, ¿verdad?, algunos días anteriores, que entonces ella no solamente pide las tierras a su padre, sino que también pide las fuentes de agua. Y Otoniel libera a Israel del rey de Mesopotamia y trae paz por 40 años. Y vemos el ejemplo de lo que es un liderazgo fuerte, un liderazgo puro, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, de que él era lleno del Espíritu de Dios. Luego entonces se levanta a uno llamado Ahot, que era zurdo, era de la tribu de Benjamín. Y dice la Biblia que mata al rey de Eglón de Moab con una espada escondida. Y libera a Israel con valentía y con estrategia. O sea, utilizó una estrategia para poder vencer, gloria a Dios, a este rey, gloria al Señor, de Eglón de Moab. Luego entonces vemos al tercero, que viene siendo Sangar. Es muy poco lo que dice de él, pero dice que mató a 600 filisteos con una guijada de bueyes. Eso era una herramienta de ganado. Con esa herramienta nada más mató 600 filisteos. Y vemos que, ¿verdad?, eso nos da una enseñanza, y es que Dios usa aún las cosas comunes para entregarnos la victoria. Así que vamos a ver los jueces como un reflejo de un aspecto del carácter de Dios. En cada uno vamos a ver algo del carácter de Dios. En el caso de Otoniel, Otoniel pues era puro y era lleno de Dios, lleno de su espíritu. En el caso de Ahot vemos lo que es la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque tal vez lo que era considerado débil, lo que era considerado que no era apto, Dios lo usa para traer, ¿verdad?, esa ayuda, esa liberación a Israel. Así que nos enseña que Dios usa al que Él quiere. Eso habla de su soberanía, de que Dios hace como Él quiere, porque Él es Dios, porque Él gobierna por encima de todo, y que aún lo que es débil, aún lo vil, lo menospreciado, lo que la gente piensa que no es capaz, Dios se glorifica, Dios lo utiliza para su gloria. De igual manera Samgar, cuando vemos que acabó con 600 filisteos con una guijada de bueyes, sabemos que Dios usa lo que nosotros tenemos en nuestra mano. A veces nosotros pensamos que no hay nada en nosotros que Dios puede usar. Pues Dios utilizó esa guijada de bueyes que quizás Él utilizaba en el ganado. Algo común, algo que Él tenía a la mano. Así como Moisés tenía una vara y Dios utilizó esa vara para glorificarse, Dios se glorifica en lo sencillo. Dios se glorifica, ¿verdad?, a través de las cosas que están a nuestra mano. Lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos es suficiente para Dios utilizarlo, ¿verdad?, para gloria y honra de su poderoso nombre y para que sus propósitos se cumplan en nuestra vida. Así que, ¿qué podemos aprender acerca de estos capítulos? Bueno, que muchas veces la desobediencia al momento no parece traernos consecuencias, pero tarde o temprano vamos a ver las consecuencias por no haber echado fuera al cananeo, por haberla echado fuera a algunos y a otros no. Porque muchas veces hay cosas que Dios quiere que las acabemos, que las exterminemos, que las arranquemos de nuestra vida, y nosotros no somos diligentes en hacerlo. Y hay cositas todavía, hay espinitas todavía en el corazón. Hay 2 o 3 raíces de amargura. Saqué unas cuantas, pero todavía me quedan un poquitito de raíces de amargura. Pues esas raíces de amargura van a seguir creciendo hasta que van a volver de nuevo a llenar tu corazón de amargura. Porque pensamos que un poquito de levadura no afecta, pero dice la Biblia que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y yo necesito entonces velar
que yo no esté teniendo una obediencia parcial. ¿Por qué? Porque eso me está contando por desobediencia, porque lo que hoy yo decido, fíjate que fue una decisión de ellos dejar a los cananeos allí. Y los dejaron para beneficiarse de ellos, para hacerlos tributarios o para ponerlos a trabajar. Pero eso causó que se fueran detrás de sus dioses. Y el Señor claramente les había advertido. Pero muchas veces de dos o tres maneras, de una o dos maneras Dios habla al hombre y el hombre no entiende. El hombre quiere ser sabio en su propia opinión. Quiere tomar sus propias decisiones y no obedecer su palabra. Pero vemos que en el capítulo 1 vemos un ejemplo de lo que es, ¿verdad? Experimentar las consecuencias de la desobediencia. Ya para el capítulo 2 vemos que lamentablemente se levantó una generación que no conocía al Señor y muchas veces eso es por causa de que nosotros fallamos en transmitir la fe a la siguiente generación. Tenemos que recordarnos que en cualquier momento la trompeta va a sonar, Cristo va a venir a buscar su iglesia, pero si antes de que Cristo venga a buscar su iglesia, Él me manda a buscar, yo pueda tener la confianza y la paz de que yo me encargué de transmitir el mensaje para que otros puedan seguir a Dios, para que otros puedan conocer a Dios, porque es triste que se levante en medio de nosotros una generación que no conoce al Señor como la que se está levantando hoy en día. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos haciendo por cambiar eso? ¿Qué estamos haciendo por detener eso? ¿Qué semilla estamos sembrando en nuestros hogares para preparar a la futura generación para que sirvan y amen al Señor que nosotros servimos y amamos? Ya en Jueces capítulo 3 vemos que cada uno de los jueces refleja un aspecto del carácter de Dios. Que Dios es santo, que Dios es puro, que Dios hace como Él quiere, con quien Él quiere, y que Dios utiliza lo que está en nuestras manos para Él glorificarse y para Él darnos la victoria. Por lo tanto, no digas, ay Señor, es que no sé, Señor, es que no puedo, Señor. El Señor te va a decir, ¿qué tienes en tu mano? Como dijo el profeta a aquella mujer, declárame, ¿qué tienes en tu casa? Ay, yo lo que tengo es este poquito de aceite, yo lo que tengo es esta poquita vasija, yo lo que tengo es esto, ¿verdad? Y eso es lo que Dios utilizó para Él glorificarse, porque Dios solamente está buscando disposición. Dios solamente está esperando de ti que tú le digas, Señor, heme aquí, cuenta conmigo. Y Él está dispuesto a usar lo que tú tienes en tu mano. Él está dispuesto a glorificarse aún en aquel que no se considera capaz. ¿Ves? Ahí vemos a Dios revelándonos su carácter, revelándonos su voluntad en cada uno de los jueces que levantó sobre Israel. Así que mañana continuamos leyendo el libro de los jueces con la ayuda del Señor. Así que Dios les bendiga, les amo en el amor del Señor. Y recuerden, Maranata, Cristo viene ya. Dios les bendiga.